Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregó allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Bueno, hermanos, a veces uno, cuando ve a los tiempos antiguos y escucha hablar del evangelio, se puede imaginar uno que quizás quienes predicaban el evangelio y quienes llevaban las nuevas de salvación eran solamente los 11 que había escogido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aquí vamos a ver un claro ejemplo, hermanos, que no eran solamente los apóstoles los que anunciaban el evangelio y por quienes el evangelio se esparcía sobre la tierra. Y vamos a ver otras cosas más, también el amor de los que creen en el Señor por los demás hermanos, ¿verdad? Cuando ven las necesidades, se sienten ellos dolidos también y buscan participar para aliviar la necesidad de los demás. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra en el 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí nos está hablando de esa persecución que todos conocemos, del primer mártir de los discípulos del Señor, que fue Esteban, que menciona la Escritura, que murió apedreado, quien cuando estaba a punto de morir dijo que veía los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces, estas personas, por causa de esta persecución que hubo, comenzaron a esparcirse para diferentes lugares, los cuales menciona aquí: a Fenicia, Chipre y Antioquía. Y estos que fueron esparcidos, dice que, me imagino por el mismo temor de que el evangelio fuera rechazado o de ser perseguidos, solamente trataban de encontrar gente de la que ellos conocían como judíos, los cuales ellos pensaban que tenía más facilidad de recibir la palabra por el conocimiento de las escrituras que tenían en ellos. Porque hay una cosa muy importante, hermanos, que hay que entender: que cuando se predicaba el evangelio, los cristianos judíos que predicaban el evangelio no predicaban el evangelio como quien predica diferente religión a la religión judía. Ellos predicaban su misma religión judía, pero con el cumplimiento que los judíos habían estado esperando. Porque había unos judíos que predicaban el judaísmo, pero no creían que el cumplimiento había llegado de la venida del Mesías. Entonces los judíos, ellos se dirigían a los demás judíos, haciéndoles saber y haciéndoles entender que el cumplimiento de la profecía del Mesías se había realizado, que había venido, que había muerto, que había derramado su sangre y que había resucitado al tercer día,
como estaba en las Escrituras, como dice el apóstol Pablo en Corintios 15 también, conforme a las Escrituras. Entonces ellos buscaban judíos porque sabían que eran los que tenían más facilidad de entender el mensaje, porque sabían de qué se les hablaba. Cuando se hablaba de un Mesías que iba a venir, que iba a padecer y que iba a morir, ellos sabían que estos tenían un conocimiento acerca de esto. Entonces buscaban judíos. Dice que no hablaban a los demás. Entonces dice, pero aconteció algo, dice. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Había gente entre ellos que tenía sangre judía, pero tenían sangre también gentil. Entonces estos comenzaron a hablarle a los griegos, dice la palabra del Señor. Y no hablaban otra cosa sino que el evangelio del Señor Jesús. Y cuando nosotros hablamos del evangelio, hablamos de lo que está escrito en la palabra. Ellos no hablaban de lo que está escrito que nosotros leemos hoy en el Nuevo Testamento. Ellos hablaban de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, como Jeremías, Isaías y todos esos libros. De eso hablaban ellos. Y hablaban de eso y anunciaban, esto ya se cumplió. Esto que leen aquí ustedes, esto que hemos conocido nosotros, se ha cumplido. Ya se llevó a cabo. Ya resucitó entre los muertos. Ya se ha cumplido la profecía. Y de esto hablaban. Y este fue Jesús. Y cuando ellos hablaban de Jesús, la mayoría de gente sabía de quién se hablaba, porque la fama de Jesucristo se había extendido por todo lugar. Entonces ellos sabían de quién se hablaba, de qué se trataba. Entonces aquí vemos que no eran los apóstoles los que estaban anunciando el evangelio, sino que eran personas que habían escuchado el evangelio de otros judíos. Y estos les hablaban el evangelio a los griegos, dice. ¿Y qué pasaba con ellos? Dice, la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor por medio de estas personas que hablaban el evangelio. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Los principales apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon estas cosas. Entonces enviaron a un hombre que fuera a verificar qué tan cierto era esto y a explicarles el evangelio más específicamente, porque seguramente estos tenían un conocimiento de oídas, de que habían escuchado, pero habían otros que estaban más cercanos, que tenían el conocimiento de haber visto milagros, de haber visto señales, de haber visto prodigios. Y tenían un testimonio más cercano también. Cuando llegó y vio que la gracia de Dios, cuando vio la gracia de Dios, dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando este varón llegó, miró que la gracia de Dios estaba con estas personas. ¿En qué manera él entendió que la gracia de Dios estaba con ellos? Porque personas se convertían, porque personas recibían el mensaje, porque personas atendían al llamado de Dios. Entonces en esta manera ellos veían que la gracia de Dios estaba con ellos y que no era poca la multitud, era gran multitud. Entonces, ¿qué hizo él? Dice, les exhortó, es decir, los animó a que continuaran de corazón sincero y fieles al Señor, que permaneciesen fieles al Señor. Es decir, si han recibido el evangelio, si lo han conocido, si lo han entendido, sean fieles a lo que han escuchado, sean fieles a lo que han creído. Amén. No se aparten del evangelio, porque este es el evangelio verdadero. No se aparten del Señor, porque si han creído el evangelio, están en el Señor. Entonces seguimos leyendo y dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Quién? Bernabé. Y de fe, y a una gran multitud fue agregada al Señor. Después que él llegó, habla que una gran multitud también fue agregada al Señor. Seguramente habían varios que habían sido agregados cuando él llegó, pues más gente se unía, más gente seguía llegando al evangelio. Entonces, ¿qué hizo él? Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Este varón ya conocía a Saulo, fue y lo trajo. Seguramente había escuchado que Pablo tenía el ministerio de predicarle a los gentiles. Entonces había dicho, este puede servir
de gran ayuda para que juntos aquí sigamos instruyendo a esta iglesia, sigamos instruyendo a este grupo de personas que han creído en el Señor. Gloria a Dios, amén. Porque ese es el mayor anhelo y el mayor deseo de un discípulo del Señor, cuando ve personas que se han entregado al Señor, que sigan creciendo, que sigan conociendo mejor, que sigan teniendo un amplio conocimiento del Evangelio, para que no se desvíen del Evangelio, para que puedan conocer todas las verdades de las Escrituras. Entonces sigue diciendo el 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta palabra que hoy se dice cristianos, aquí fue cuando comenzó. Por primera vez dice, se les llamó cristianos a los discípulos del Señor. Y cuando se habla, hermano, de cristianos, no se habla de que solamente porque uno diga o porque uno conozca, sino personas que estaban dedicados y entregados totalmente a Cristo Jesús. Porque el evangelio que ellos predicaban comenzaba con el Antiguo Testamento y terminaba en Cristo. Comenzaba con los profetas y terminaba en Cristo. Y todo lo que ellos enseñaban, y es igual cuando nosotros enseñamos el evangelio, el camino de la santidad, el camino de permanecer, el camino de afirmarse en el Señor por medio de Cristo, para Cristo, por Cristo. No hay otro camino el cual nosotros podamos instruir a las personas, sino solamente por Cristo Jesús. El 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Aquí vemos a un varón que vino y anunciar que venía una hambruna sobre toda la tierra. Se entiende, ¿no? La tierra poblada hasta aquellos entonces, donde había personas que habitaban. Y hay otra versión que dice toda la tierra que se conocía en aquellos entonces como tierra que había población. Entonces dice que daba a entender que venía una gran hambruna, y dice que esa hambruna sucedió en tiempos de un varón llamado Claudio, que era un emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén. Aquí es donde vemos, hermanos, este amor por los demás hermanos. Personas que ni siquiera los conocían, pero sabían que habían otros hermanos que también tenían la misma fe que ellos, la misma creencia que ellos, el mismo deseo que ellos. Y dice que cada uno conforme a lo que tenía. Porque cada quien, hermanos, no puede dar más de lo que está a su alcance. Va a dar conforme a lo que tiene. No va a dar más de lo que tiene. Entonces dice que conforme a lo que tenían, si era poco lo que tenían, pues poco aportaban. Si era bastante lo que tenían, pues aportaban bastante. Entonces, pero el deseo está de colaborar por amor a estos hermanos que estaban pasando mayor necesidad que ellos. Y los que pasaban mayor necesidad casi siempre eran los que estaban cerca del Imperio Romano, porque el Imperio Romano era el que estaba gobernando y era el que oprimía al pueblo de Israel. Entonces, al estar en medio, ahí cerca, pues eran los que tenían más necesidad. Seguramente ellos también no estaban muy ricos, pero ellos tenían un poco más de libertad porque estaban fuera del imperio de Roma. Entonces ellos, dice, levantándose, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro o enviar ayuda, en otras palabras, a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. No lo enviaron por mano de cualquiera que llegara, sino entregado en manos de quienes ellos confiaban de que eso iba a llegar. Y iba a llegar a su destino conforme se mandaba. No es que iba a llegar la mitad o le iban a sacar una parte. Ellos tenían la seguridad de que esto iba a llegar conforme a lo que se enviaba, porque pues conocían a estos varones que eran varones del Señor. Así, hermanos, vemos en esta parte que cuando se habla de expandir el evangelio, no solamente se trata de apóstoles, de profetas o de evangelistas, sino que todos nosotros podemos ser instrumentos para llevar el evangelio, dar a conocer. Porque cuando nosotros hablamos del evangelio, hermanos, nosotros hablamos de lo que hemos creído, en quién confiamos, por qué creemos en él.
la fe en quién está depositada en cuanto nosotros vivimos en esta tierra, ¿verdad? Nosotros hablamos de eso a la gente, explicamos a la gente. Cuando la gente nos pregunta en qué crees, pues nosotros hablamos de eso. ¿Por qué crees? Pues damos testimonio por qué creemos. ¿Cómo sabes tú que ese Dios cambia? Pues nosotros podemos poner como ejemplo nuestra vida. ¿De qué Dios nos ha cambiado? ¿De qué nos ha transformado? ¿Cómo era nuestra manera de pensar? ¿Cómo era nuestra manera de convivir antes? ¿Cuáles eran nuestros planes antes? Y ahora en Cristo, ¿cuáles son nuestros planes? ¿Cuál es nuestra mayor meta en la vida? Porque yo creo que todos nosotros, antes de convertirnos al Señor, teníamos planes y metas diferentes y distintas a las que hoy tenemos. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, de esa manera nosotros podemos dar testimonio de cómo Dios cambia los corazones. Y así, hermanos, este amor por los hermanos es algo que acontece cuando nosotros hemos creído en el mismo Dios que creen también otros, que nosotros sabemos que son hijos de Dios, cristianos, o como nosotros les llamamos, parte de la iglesia.